Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, ya pronto inicia nuestro programa en el FM. Estamos acá en el streaming esperando el pase desde la cabina. Y bueno, hoy un invitado de lujo con un palmarés que usted va a quedar sorprendido cuando lo leímos, pues es una trayectoria que merece estar en el último programa de nuestro año, este 2020. Y hoy un conversatorio que busca generar intensidad de conocimiento. No se despegue, más bien comparta el programa, que la gente lo vea, que lo pueda ver y lo pueda disfrutar. También agradecemos a los que nos verán y esperamos que sea de sumo provecho. En unos minutos vamos a empezar ya el programa. Vamos a esperar acá el banderazo de salida, como decimos. Y bueno, hoy un invitado a nivel internacional. Eh, con la firme convicción de seguir proponiendo la innovación, desarrollo económico local y sobre todo la competitividad de nuestra nación. Entonces vamos a dar unos minutos, ya pronto debiéramos estar en el aire. Vamos a esperar, no se me mueva del asiento donde está, por favor, o no se nos quite de sintonía. Ya casi nos dan el pase, ya deberíamos estar prontos a entrar. Bueno, muy buenas tardes. Hoy nuestro último programa del año y en un día inmejorable, un día 19 de diciembre del 2020, y no UCRC firme a su compromiso de seguir trayendo intensidad de conocimiento en materia de innovación. Si hacemos un breve recorrido, aquí lo que proponemos es soluciones. Pero la solución, sin un marco teórico que respalde la practicidad de los hechos y la puesta en práctica del mejor estado del arte, pues no tiene sentido. Siempre hemos hablado con hechos y datos, y hoy un programa que pretende finalizar el año en esa misma línea. Quisiera tomar unos minutos para hablar sobre algo que es fundamental. Como es sabido, el proceso actual de esta mano invisible, de este COVID-19, Adam Smith lo decía, ha arrodillado a todas las economías del mundo. Pero de igual forma, Klaus Schwab bien lo decía, determinó cambios trascendentales, no solo en nuestra cotidianidad, sino que también adelantó procesos tecnológicos. Con ello, la Organización Industrial, la División Internacional del Trabajo, han venido a marcar un antes y un después. ¿Específicamente en qué? En la especialización. Como lo hemos manifestado en otros programas, la innovación no se da a menos que usted mismo quiera desafiar su propio status quo, pero sino también, como lo decía este gran dramaturgo George Bernard Shaw, que el mundo se quiera adaptar a nosotros y no nosotros al mundo. Es decir, que a partir de nuestras actitudes, nuestros comportamientos, lo que podamos cambiar, podamos generar un efecto de contagio. Muchos hemos visto cómo la fragmentación en los sistemas productivos ha venido arraigando cada vez más posibilidades de desarrollo en economías cerradas. Tal es el caso de Costa Rica. Vemos también cómo en Italia, en Alemania, han venido ya promoviendo los confinamientos severos para este final de año. Pero hablemos desde una perspectiva espacial. Los procesos de producción se cinden en diferentes fases o bloques de funciones. Es decir, se pueden desarrollar de manera separada sin importar la localización o geografía. Pero desde una perspectiva funcional, las grandes compañías están externalizando, y óigame bien, no ha sido una práctica que ha iniciado a partir del COVID-19, sino que ya lo han venido haciendo con anterioridad, determinadas actividades o procesos hacia pymes especializadas. Y ese es un tema que nos convoca el día de hoy. De este modo, las funciones que previamente eran desarrolladas dentro de límites organizativos, donde esas paredes organizacionales de una misma empresa,
Christian Clayderson lo decía en el padre de la innovación abierta. La innovación también puede darse en el sentido de que lleguen personas extranjeras a nivel organizacional, inyecten en el ADN nuevos conocimientos. Pero acá, ¿dónde están los resultados? En las variaciones organizacionales que tienen que darse y sobre todo en el mercado, en el cliente. Ese cliente que cambió sus preferencias, cambió sus rutinas, cambió sus necesidades a otras, precisamente porque ya el bolsillo no le da. Y ahora se ha vuelto más cauteloso en qué está invirtiendo y en qué no. Pero sin lugar a dudas, estas dos tendencias que anteriormente mencionaba de fragmentación, tanto en un tema espacial como funcional, vienen determinando cambios preponderantes a nivel de las corporaciones transnacionales, donde Costa Rica no se escapa de esto. Vemos cómo recientemente CINDE indica que se han venido contratando a más personas en el parque empresarial instalado en zonas francas, y eso de alguna forma nos alienta. Pero no nos queremos quedar ahí, sino el tipo de trabajo que se ha venido dando en términos de especialización se requiere cada vez más profundizar en él, pero no una especialización lineal, sino en inglés, como lo hemos querido llamar, smart specializations, que son especializaciones inteligentes por región. Y con ello, las empresas pasan de ser productores a compradores y, ¿por qué no?, a coordinadores con el parque empresarial que se llama las pymes. Ese parque empresarial que vemos que cada vez más viene erosionándose y eso nos preocupa. Y ese ha sido el motivo por el cual nos nació la idea de traer a nuestro invitado el día de hoy a hablar de dicha temática. En los últimos años hemos visto cómo en diferentes instancias internacionales, llámese la OSD, llámese el SICA, llámese la CEPAL, la ONU también, llámese el Foro Económico Mundial, llámese el Índice de Progreso Social, han visto como una necesidad de crear, pero sobre todo dinamizar a las pymes como una palanca efectiva de desarrollo. Busque referencias del Banco Mundial, de la Comisión Europea, ahí lo va a ver. Y la OCDE desde el 2001 a la fecha, en diferentes escritos, y sobre todo súmele el Banco Interamericano de Desarrollo. En este contexto que quiero plantearle el día de hoy, se orienta la atención a una inserción de las pymes, pero no de cualquier pyme, sino de una pyme especializada, una pyme decidida a trascender. Y con ello, créame, que esta vía de orientación estratégica que estoy mencionando nos ofrecerá mayores oportunidades en términos competitivos como nación. También en la otra cara de la moneda, no deja de entrañar también amenazas significativas, como también la poca capacidad que tengan estas empresas para transformar su conocimiento a partir del ritmo del mercado. Así las cosas. Esto no es algo que esté inventando. Desde 1985, el profesor Michael Porter propuso el concepto de una cadena de valor y cómo ésta podría integrar a diferentes actores, y entre ellas estaban las pequeñas y medianas empresas. Pero la cadena de valor, entendiéndola como una herramienta de análisis de la eficiencia empresarial, en la cual se consideran todas las actividades o funciones desarrolladas dentro de la propia organización. Sin embargo, aquí tenemos que entender en dónde se puede monetizar más dentro de una empresa, en dónde se puede fragmentar de manera espacial y funcional, y con ello ceder espacio o valor compartido a diferentes organizaciones, o por qué no empresas,
según la latitud de operaciones instaladas. En el marco de la innovación, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues lo he querido esbozar en 4 direcciones muy claras. En la primera, para las grandes organizaciones o las grandes empresas, indudablemente el tener una pyme especializada que venga a soportar procesos en los cuales le genere mayor costo a lo interno a esta gran corporación o empresa, indudablemente le va a presentar mejoras en los procesos y con ello una mayor eficiencia en la transformación de sus insumos en productos. Luego, desde un punto de vista de mercado, la otra acera, desde el consumidor, una mejora de productos a una velocidad todavía más exponencial. Pero acá, la mejora de productos no implica solamente el esfuerzo de una innovación incremental, sino también en nuevos productos para nuevos mercados, que estén en función a nuevas necesidades, en los cuales aporten mayor utilidad y satisfacción. Ahora, en términos organizacionales, hay una mejora funcional. Recordemos que desde la perspectiva de la teoría de los sistemas, que data desde el 1980, o por qué no hablar del padre de la innovación, Joseph Alois Schumpeter, 1934, o Jean-Baptiste Say, 1800, decían algo en común. La organización que no logre transformarse internamente va a estar supeditada a su propio destino y no a la creación del mismo. Y aquí lo que hemos querido impulsar es que usted, emprendedor, usted, empresario, indistintamente del nivel donde se encuentre, cree su propio destino. Elon Musk, un claro ejemplo. Walt Disney, otro claro ejemplo. Dime el tamaño de tus sueños y te diré la voluntad y la hidalguía que tienes para alcanzarlos. Y un cuarto aspecto que quisiera enfatizar es la mejora en términos de una innovación interseccional. Es decir, que no solamente confluye 2 empresas, sino pueden confluir 3, 4 o 5. Y puede haber una sumatoria de esfuerzos. Y aquí rememoramos al padre de la gestión del conocimiento, Ikuro Nonaka, el cual decía que si usted tiene una información, tiene un dato, lo puede traducir en información a partir de un análisis, pero en el momento que lo comparta con otros, logra generar resultados distintos. En el campo de las oportunidades, bueno, favorecer el crecimiento de las pymes, impulsar el propio desarrollo económico local y generar esa desconcentración productiva que se manifiesta bien en el informe del Estado de la Nación de este año. Seguimos concentrando la capacidad productiva nacional en el gran área metropolitana, donde lo lógico o lo esperado, no hablemos de lógica, hablemos de lo esperado, es poder aprovechar los recursos y capacidades regionales. Y ahí impulsar economía naranja. ¿Por qué no la economía de los algoritmos? Y si no, también hablemos de la economía de la confianza, basadas en las tecnologías emergentes. La economía de la confianza, blockchain. La economía de los algoritmos, la inteligencia artificial. La economía naranja, la cultura, esos recursos y capacidades locales que distinguen a una demografía y que pueden de alguna forma llegar a internacionalizarse. Pero bueno, ¿quién ha hecho esto más en el mundo? Esto no es pura teoría. Le voy a hablar del caso de Tailandia. En el 2014 hay un estudio que sigue siendo vigente en el cual puso de manifiesto cómo Tailandia pudo realizar una vinculación de grandes corporaciones, tanto con capital doméstico como internacional, con proveedores locales. Pero asimismo también se dieron cuenta que en Tailandia no se contaban con los recursos y las capacidades necesarias. ¿Y qué hicieron estas grandes empresas? Proveyeron el conocimiento necesario y sobre ello, en algunos casos, también la infraestructura para poder salir adelante de manera local. Y esa diáspora y ese desempleo
esa diáspora en el sentido de buscar otras latitudes para poder generar trabajo y poder dar la posibilidad de integrarse a la sociedad de manera digna. Y ese desarrollo económico local fue de una forma inclusiva, donde se aprovecharon los recursos y capacidades instalados. Pero acá, tres aspectos fundamentales a visualizar. Número uno, en el tanto una gran corporación con otra pyme se pueda vincular, hay no solamente una transferencia de conocimiento, sino también una transferencia y asimilación tecnológica. Y esto es un efecto de los derrames, conocidos como en inglés como spillovers, que permiten a estas pymes fortalecer capacidades de las grandes corporaciones o las grandes empresas. Pero en una segunda instancia, los procesos de aprendizaje indudablemente marcaron una diferencia. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de las personas le dio mayor capacidad al empoderamiento y a la gestión interna y con ello la ideación de iniciativas en materia de innovación. Y la tercera, hay tecnología, hay empoderamiento en términos de conocimiento y sobre todo la capacidad de, ¿por qué no?, apegarse a las mejores prácticas internacionales y sobre todo también trascender sobre ellas mismas. Así las cosas, hoy hemos querido invitar a la persona que usted nos ve, si nos está viendo por streaming, ya sea por la página de CRC 89.1 o si no en Innovus CRC. Nos acompaña hoy el doctor Cristian Stay. Pero yo les voy a contar quién es Cristian. Cristian es un PhD en proyectos de innovación, su posgrado, su doctorado es de España. Empiece a sumar, por favor. Posgrado en ciencias sociales, es decir, la parte social, el término de capital social, las teorías de Granovetter, de Strong and Wittgenstein, de social networks, de las redes sociales, se le van a venir muy bien y eso vamos a hablar de hoy. También en ciencias sociales jurídicas y administrativas. Es candidato a doctor en sociología avanzada. Es postdoctor en ingeniería de proyectos. Es un MBA, tiene una sólida y una distinguida formación en lo que es ingeniería y la gestión estratégica y la innovación. Tiene una reconocida experiencia en la gestión de equipos internacionales multiculturales y multiprofesionales para poner y sobre todo impulsar una operación de manera sostenida en el desarrollo de nuevos negocios, pero también con proyectos de una alta complejidad sociotécnica y organizacional. Tiene una vasta experiencia laboral en España, Chile y Ecuador. Exdirector de proyectos internacionales en 22 países, ocupando posiciones de director de oficina de proyectos, de innovación, de TIC, de cooperación internacional y nuevos negocios. Ex subsecretario del Gobierno Electrónico en Ecuador, consultor internacional en estrategia y gestión estratégica, diseño de modelos de innovación, innovación estratégica, innovación pública, integración empresarial, modelos de negocio, cadenas de valor en términos de innovación. Bueno, ha estado en más de 10 países invitados para dar charlas en términos de todo este mar de conocimiento que tiene. Ha publicado y es curador en revistas profesionales y académicas. Director de comisiones de maestría y doctorado, miembro de tribunales de grado de universidades de España, Chile y Ecuador. Director de tesis doctorales en España. Ha ganado diversos premios también y es profesor universitario. Bueno, sin más preámbulo, después de este recorrido, porque si termino de decir tu currículum, no empezamos a hablar y la gente va a querer escucharte. Al doctor Cristian Stay Nucalcar, agradecerle a quien desde hoy también, como le decimos a todos nuestros invitados que pasan por este espacio una primera vez, esta es y será su casa, para promover intensidad de conocimiento para el bien común y algo que nos une
y es la pasión por la creación, por el coadyuvar a las personas a salir adelante. Cristian, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Jack. Muchas gracias por la presentación y también muy interesante la introducción que has hecho, todo ese paseo que nos has dado por diferentes complejidades que se viven hoy en día. Y bueno, y es un honor estar, como has dicho tú, en tu casa, aunque sea de manera digital, en un país que tuve la oportunidad de conocer en algún momento mientras viajaba, hace muchos años atrás, pura buena vida, creo que es el término. Pura vida, sí, pura vida de los ticos. Pura vida de los ticos, exactamente. Es un grato placer. Estuve un par de veces en Costa Rica. Y bueno, un gusto estar compartiendo contigo hoy día. Y bueno, también me siento honrado de poder estar en la última sesión. Sí, sí. Hablando de un tema que creo que es sumamente interesante y que además, te voy a decir algo, muchas veces no se vincula tanto a la innovación. Cuando me invitaste y me dijiste vamos a hablar de cadenas productivas, integración, diferentes tipos de integraciones, eh, no se ve tan ligado a la innovación, no obstante es un factor de competitividad. Y bueno, con esa idea un poco comenzar la conversación, un poco tomar algunas ideas. Lo primero es decir que ya llegó el 2021. Así Eh, es. Estaba leyendo hoy en día algunas cosas sobre cómo están ocurriendo las cosas o cómo se están dando. Ujú. Y había algunas reflexiones que ya han salido y la primera es que quizás me puedo ir contra la corriente, pero dicen que si en innovación no estás diciendo cosas que van contra la corriente, no te puedes mover en innovación. Y hay una Ujú. que me pareció muy curiosa, la compartimos y también agradezco la introducción a la teoría de sistemas, que ya no vivimos tiempos inciertos, los famosos escenarios VUCA, Así es. volátiles, inciertos, complejos, adaptativos. La verdad que ya sabemos lo que nos viene. Otra cosa es que podemos no estar tan preparados para ello, porque lo que sabemos es que viene incerteza, ¿ya? Y eso ya es un dato, eso ya es un dato Ujú. importante. Hace meses atrás, cuando partió la pandemia, no es que no supiéramos lo que es una pandemia. De hecho, la pandemia tampoco nos pilló. Si alguien recuerda las noticias, el director de la OMS a nivel mundial, cuando sale diciendo viene una pandemia, dijo algo sumamente importante y que no es menor. Dijo, se están cumpliendo todas las condiciones para hacer pandemia. O sea, la pandemia es una definición dada por nosotros mismos. Entonces, ya no es incierto. Sabíamos a lo que íbamos y simplemente nos falló una variable. ¿Y por qué hago esta introducción? Por algo simple. Primero, el 2021 nos llegó. Ujú. Segundo, podemos decir que no sabemos lo que viene, pero no podemos afirmar que es incierto, porque lo que viene es algo que no sabemos. Y la humanidad ya ha hecho o se ha enfrentado a esa situación muchas veces en la historia. Y hay dos fenómenos sumamente importantes y que son lamentables. Las dos guerras mundiales que han habido en el planeta Ujú. eh, se vivieron en condiciones de incerteza. Otra cosa es que nadie aceptaba. Entonces, con eso también quiero romper uno de los grandes, ¿cómo diré? De los mitos que existen, o de los clichés, que Paradigmas, tal vamos a vez. la incerteza. No, ya sabemos que vivimos en incerteza. Yo he tenido en el último tiempo oportunidad de revisar lo que está pasando en varios países, y hay varios países que ya están asumiendo la incerteza como una variable de operación de sus empresas. O sea, ya no es estoy en incerteza, ya no sé, vamos a hacer, como se dice, talleres de Ujú. ideas para ver qué Ujú. inventamos. No, la incerteza es una variable de operación, que no es extraña. No es extraña las personas que toman decisiones estratégicas, no los que planifican, sino los que están tomando decisiones estratégicas, viven en incerteza. Entonces, no es algo desconocido, no es desconocido. El mundo militar lo sabe. Eh, los misioneros, cuando comenzaron hace muchos siglos atrás a hacer misiones, vivían en incerteza, etc. Otra cosa que como que nos gusta hablar de incerteza y tratamos de llenar el mundo con esa palabra y a ver qué pasa. Pero han pasado 9 meses, eh, vamos a completar un año. Ya todos saben que vienen 6 meses muy difíciles, con muchas oportunidades, pero las oportunidades son los que ya están pensando distinto en futuro. Así es. Como dices tú, lo están construyendo en base a la incerteza, no es que se van a enfrentar a la incerteza, no, la incerteza está presente. Y eso, para las pymes, y aquí vamos a entrar en materia, es tremendamente importante. Un dato interesante,
Las pymes representan el grueso del tejido empresarial mundial. Estamos hablando sobre el 80%, si no me equivoco, a nivel mundial. Varía por continentes. En Latinoamérica está por sobre el 95%. Así es. A nivel mundial también el impacto en el PIB es muy bajo. Otra cosa es el porcentaje. En Latinoamérica el impacto en el PIB a nivel latinoamericano es muy bajo. En Europa es no tan bajo, es significativo. Pero lo importante es que generan empleo, generan dinámicas económicas y generan integraciones económicas. Y esos modelos han sido muy beneficiosos en general. Y ahora, ¿qué ocurre cuando juntamos este dato que es un hecho concreto, como dicen los economistas, es un dato económico que está presente, y una situación en la cual están muy afectadas las pymes, y una situación en la cual lo primero que decir, mira, dejemos de pensar en incerteza, asumamos que la incerteza está presente. ¿Qué hacemos en ese caso? Y ahí viene un tema importante, que es, voy a usar la palabra, pero me gustaría, hay un filósofo chileno que se llama Humberto Maturana, que decía, cuando uno usa las expresiones, hay dos formas de usarlas. Una es el sentido literal. Vamos a hablar de la teoría de la U, supongo. Entonces, de la U, en el tema de estar presente, Estar presente, exacto. lo conocemos muy bien, el hecho de reconocer las oportunidades, el estar observando. Tuvimos a, Exacto, tuvimos, exacto, tuvimos exacto. a una invitada uruguaya ¿Ya? que estudió con Humberto Maturana, Ujú, el creador de esta teoría, ¿verdad? El cómo invertir las cosas y cómo ujú. cambiar de paradigma mental. Exacto, Pero, pero aquí, exacto. pero aquí viene, Cristian, algo que dijiste que para mí era medular, y disculpa que te interrumpa, pero es No, importante. La capacidad de absorción del conocimiento de una pyme con respecto a la velocidad del mercado. ¿Por ujú, qué, por qué ese delay o esa demora? Y ya. también, y también, ¿cuál es el principal mito que has podido observar en este recorrido que has tenido en diferentes Ya. latitudes, que está impidiendo? Podemos hablar también de cultura, pero no nos metamos solamente en cultura, porque cultura es muy amplio, pero hablemos específicamente de puntos medulares que la gente que es emprendedora hoy y Ujú, dice, bueno, tengo una capacidad productiva de una naturaleza de especialización que puede arraigarse a una cadena productiva y eso ujú, podría generar valor a las partes. ¿Qué aspectos debería de estar teniendo en el horizonte estos ujú. emprendedores para poder generar ese esfuerzo? Mira, cuando hablas de especialización, la pregunta es ¿especialista en qué? Sí, muy bien. Muchas pymes miran los mercados, dicen quiero especializarme en lo que dice el mercado. La pyme hoy en día tiene una oportunidad muy importante, que es voy a ofrecer yo una especialización al mercado. Eso es lo que tiene que diferenciarse, ¿ya? Todas las pymes a lo largo de años, 2 décadas, yo me he tirado viajando por Latinoamérica, todas las pymes, mira, yo quiero, primero son aspiracionales en términos del otro, ¿ya? O sea, yo quiero ser un Google, yo quiero ser un Elon Musk. No, tú eres una pyme, estás aportando una dinámica y tienes una cualidad intrínseca, que eres pyme. Y la pyme es un mundo propio, es un mundo propio. Otra cosa es su capacidad económica, que eso sí, ahí hay mucho que hablar. Pero desde el punto de vista de oportunidades estratégicas, lo que las pymes deben trabajar es, oye, yo puedo aportar a ese entorno que me está dando muchas condiciones, puedo aportarle algo nuevo, algo distinto, que va desde, podemos diferenciarlo en dos grandes extremos, desde realmente ofrezco algo nuevo como un emprendimiento innovador que no existe previamente, ¿ya? Hasta otro que es, mira, yo ofrezco lo mismo que muchos otros ofrecen, pero yo lo hago distinto, tengo un relato, tengo una narrativa y lo estoy comunicando distinto. Y eso lleva también a este tema de cómo me voy a integrar con otros, porque mi capacidad económica es muy pequeña, no tengo el músculo financiero. Y ahí viene esta palabra integración que yo te decía en el término de Maturana. Ya no voy a hablar de Maturana, sino que quiero usar la relación. Cuando uso la palabra yo integración, no la estoy usando en el sentido tradicional, sino me voy a integrar de una manera distinta. No me voy a integrar por responder, me voy a integrar por diferenciar y mover el mercado. Tú dijiste algo importante en tu introducción. Tenemos que construir el futuro. El futuro tú lo puedes construir de dos formas. O me adapto a lo que hay afuera y o ofrezco algo completamente distinto. Y en ese sentido las pymes
se pueden asociar de diferentes maneras. Hay muchos conceptos muy consolidados. Y uno de ellos, por ejemplo, tú me decías para un emprendedor. Un emprendedor lo primero que tiene que ver, y de hecho hay una frase que yo recuerdo, me la dijo, o sea, la escuché, mejor dicho, en un presidente de una cámara de empresarios en Quito, usó una analogía muy curiosa. Dijo, mira, a veces los pequeños empresarios tenemos un problema. Si vemos que en una calle, en una esquina, se instaló una panadería y le empieza a ir bien, vamos y todos instalamos panaderías. Así Y al es, final terminamos matando, porque todos así vendemos. es. Pero a nadie se le ocurre algo muy obvio, que si la panadería funciona, voy a necesitar un delivery, voy a necesitar Correcto. un colegio o una escuela de panaderos al lado, eh, diferentes tipos de recetas, etc. Y construye un ecosistema. Un Sí, ecosistema. los modelos de oportunidad de negocios circundantes Exacto, para complementar exacto. la economía. O sea, no construye circundante, o también existe otra palabra, los colindantes. Muy ¿Ya? bien, muy bien. Circundantes o colindantes. Y eso es un concepto importante. Si, si le fue bien, sensacional. Y otra cosa importante, debo aprender del que ya está, es que es exitoso o le está yendo mal. No importa, debo aprender. ¿Ya? El aprendizaje no es solamente mirar buenas y malas prácticas, es aprender del desaprender y el aprender continuo. Es decir, oye, le está yendo perfecto, pues veamos qué más le puedo ofrecer para ser distinto a él. Y ojo, y no quiero competir con él, porque eso también es importante. Estamos muy acostumbrados a competir, Y ¿ya? no a cooperar. Y Y no aquí cooperar, podríamos hablar de aquí la economía del colaborar. bien común, por ejemplo, que Exacto, casos en España, la garrota, que es un ejemplo exacto. clásico Claro, de una empresa, de un lugar que era un centro psiquiátrico donde había gente brillante, donde tenían momentos de lucidez, y de un pronto a otro empezó a vender al año utilidad neta, ¿verdad? ujú, Para que nos entiendan aquí en términos financieros, 2 billones de euros al año, 2 exacto. billones de euros al año de Y que no lo gente, esperaban. bueno, y que nadie lo esperaba, y con eso le dio oportunidad a también a generar negocios circundantes y colindantes, ¿verdad? Exactamente. Pero porque esas visiones, si las vemos, Ujú. cuesta replicarlas. ¿Qué ha sido el Mira, fenómeno que nos detiene? mira, hay una cosa humana. Yo siempre digo, y más aún cuando uno se mueve en la innovación, siempre el factor humano siempre está presente, para bien y para mal. Sí, así ¿Ya? es. Comúnmente es para bien, pero uno tiene también lo que se llama los sesgos cognitivos, los sesgos culturales, etc. Eh, Ujú. miedo, miedo, miedo. Y te digo, cuando digo miedo a cambiar, a hacer cosas distintas, a experimentar, ¿ya? A quedarme en mi zona, perdón, a no salirme en mi zona de confort, no es un miedo negativo, es un miedo muy normal. En innovación, como nosotros trabajamos con personas que no quieren salir de su zona de confort y hay que dejarlos. ¿Ya? Porque, fíjate, ahí viene un ejemplo y ahí con eso te respondo lo que te preguntas. ¿Qué le pasa a la gente? Te encuentras con dos tipos de actores, los que dicen hay que sacar a la gente de la zona de confort. Bueno, ¿y qué pasa si la gente no quiere salir? Y está bien, pues habrá que trabajar con eso. Y los otros son los que sí quieren salir constantemente. El problema es que si están continuamente saliendo de su zona de confort, llega un momento que dice, para, hay que consolidar el modelo económico para luego ir a otro. ¿Ya? Quedamos mucho en las ideas con productos y servicios, pero luego viene una etapa importante en la innovación que es consolidar un tipo de modelo económico, del tipo que sea, porque muchas veces no sabemos cuál es. Y ahí viene la idea de disrupción, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Tratamos de buscar las cosas sólidas. Si funciona esa panadería, voy a seguir haciendo, incluso no solamente voy a instalar una panadería, el mismo pan, porque ni siquiera hace una panadería para un pan distinto, ¿ya? Entonces, es esa comodidad. Ahora, cuando tú empiezas a mirar hacia afuera y tratas de integrarte a un concepto que la expresión viene de antes, pero hay que verlo en una dimensión distinta. Por ejemplo, tú tienes empresa productiva en donde produces cosas para un mercado local, porque no tienes capacidad de exportación o no puedes salir mucho de tu mercado, o con las reglas de confinamiento tampoco puedes operar muy lejos, ¿ya? O Una eres un, economía cerrada, sí. claro, o eres un emprendedor de kilómetro cero, o sea, atiendes a tu territorio, que también es una opción muy justa, o sea, no quieres exportar, sino atiendes a tu colectivo, a tu barrio, a tu territorio, ¿ya? Viene lo que se llama el corredor tecnológico. Muy ¿Ya? El bien. corredor tecnológico cuando tú empiezas a compartir datos para mejorar tu capacidad productiva. Ya que eso es muy curioso, porque comúnmente nosotros miramos la empresa y decimos, no, empresa productiva y yo mis datos son de esto y hago esto. Pero si tú dices, mira, yo hago esto, pero con los datos que tengo, saco modelos de gestión, modelos de producción, etcétera, y los comparto y los enriquezco
y me retroalimento para mejorar mi propio proceso de toma de decisiones, he integrado a mi cadena productiva un corredor tecnológico. Y el corredor tecnológico es infinito. Bueno, finito en términos mundiales, ¿ya? Pero Sí, para una pyme es infinito o muy grande. Entonces, eso, por ejemplo, esos conceptos no permean. ¿Por qué? Porque, oye, necesito capacidad tecnológica, necesito claro. crecer. Si tú miras los emprendimientos, hay Mm, emprendimientos de diferente tipo. Hay emprendimientos que van desde los que buscan capital, ¿ya? Capital del ujú. tipo que sea, de la familia, el capital semilla, el préstamo, etcétera, ¿ya? O de organismos multilaterales, ONGs, etcétera, hasta hay emprendimientos muy innovadores que dicen, mira, yo no voy a endeudarme, ni voy a pedir préstamo con nadie, ni voy a pedir un business angel que me ayude, sino que lo que voy a hacer es, para que mi emprendimiento surja, voy a crear una empresa sencilla que la voy a poder controlar, voy a capitalizar y a partir de esa capitalización construyo mi emprendimiento. Por ejemplo, ese modelo se ha aplicado en muchas empresas, es muy robusto porque los emprendedores eh, no sacrifican su toma de decisiones creativa frente al inversor, que comúnmente pide un buen pedazo, a veces del negocio, pero es una forma distinta de hacer el negocio. Ahora, esas cosas no, por alguna razón, no se explican con la profundidad que corresponde. Y también hay otra cosa también muy importante. Existe un discurso, y eso no es una crítica, sino que así funcionan las cosas a veces. eh, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. El clásico Valle de la Muerte. Todos dicen, todos los emprendimientos pasan por el Valle de la Muerte. Mira, a mí me ha tocado asistir a emprendedores, yo lo primero que le digo, mira, ¿has escuchado eso? Sí, y todos me dicen que lo voy a pasar. ¿Qué pasa si después de 30 años de escuchar ese término te dijese que con lo que vamos a aprender ahora no vas a pasar por eso? Sorpresa. Porque el emprendedor también lo hemos cultivado para que siga los mismos pasos de los primeros emprendedores hace 30 o 40 años. Por alguna Claro. razón alguien no les ha dicho que ya el Valle de la Muerte casi no existe. Porque si tú preparas a un emprendedor, ya no existe el Valle de la Muerte. Pero aquí ya estamos Claro, programando al lo estamos emprendedor programando, lo y le estamos estamos, programando. aquí estamos ya hablando de un tema de programación y esas anclas que han detenido a muchos soñadores o muchas ¿Sí? iniciativas en materia de innovación que se han quedado rezagadas, ya Ujú. cambiamos el no se puede desde un punto de vista también social, ¿verdad? Con lo que son las relaciones débiles y fuertes, que eso lo vemos también en las organizaciones como en nuestros vínculos familiares o en el entorno social donde nos desempeñemos. Esas voces de los no se empiezan a reducir por las Ujú. voces del sí se puede y entonces se amplía la mente y ya cuando alguien te dice no se puede, lo pones desde una perspectiva objetiva, Ujú. entonces se hace un vaso de agua como se le hace a muchos y no Sí. pueden trascender. Pero acá viene una pregunta importante, Cristian, para mantener estos ecosistemas, porque aquí hemos visto en este recorrido, esta conversación, una evolución de lo que son los llamados distritos industriales, Ujú. ¿verdad? Que datan de muchos años atrás. Nosotros acá hemos querido promover en Costa Rica el concepto y la práctica de la creación de territorios innovadores, Sí. que eso parte del hecho de poder tener en diferentes demografías a partir de la especialización de la región Ujú. centros de encuentro que pueden ser ya sea virtuales o pueden ser físicos, donde diferentes personas lleguen y confluyan y Ujú. diferentes saberes puedan empezar a generar economía y bienestar. Sí. Esto en algunas otras latitudes como en España, las hemos entendido, estuvimos ahí en Madrid, estuvimos en Valencia, bastante en nuestra Ujú. pasantía doctoral, y pudimos entender en unas conversaciones el hecho de las agencias de innovación Ujú. territoriales. Ujú. ¿Qué tan importante en una nación con una economía cerrada debiera ser avanzar a instaurar agencias de innovación territoriales? ¿Qué opinas? Mira, las agencias de innovación son bastante relevantes si nacen con una perspectiva de desarrollo y crecimiento. Si como digo yo, con ánimo de construir ecosistemas, no ecosistemas, Sí, muy ¿ya? bien, No muy bien, ecosistemas, ¿ya? muy Sino bien, ecosistemas. muy bien. Obviamente va a estar ligado al modelo económico del Estado o el gobierno, ¿ya? Pero ojo, fíjate bien que las principales agencias de innovación o los modelos de innovación, llámense agencias, oficinas, secretarías, como queramos llamarlas, ¿ya? Ujú, Las que más han sido robustas son aquellas que han mantenido
institucionalizada la innovación independiente de los gobiernos en el tiempo. Tú mencionaste España. España lleva décadas hablando de innovación. Mira, se pudo haber equivocado, pudo haber acertado, pero no importa. Cambian los gobiernos de diferente tendencia y eso se mantiene en el tiempo. Uruguay, que es un caso que ha trabajado el tema fuerte, han pasado Sí, los gobiernos y se mantiene su línea de innovación, ¿ya? Chile, que está liderando los rankings, a pesar de que el último año bajó, también ha mantenido una línea de pensamiento al respecto. Las agencias de innovación es importante porque se convierten en hubs, articuladores. ¿Ya? No son oficinas que vienen todas a él, sino que son, generan energía hacia afuera, energía hacia afuera. Entonces, todo el que llega no es que va a terminar asociándose con el vecino de al lado, sino va a terminar asociándose, puede ser con el de al lado, pero también con los de afuera. Y la agencia en ese sentido tiene que ser una articuladora, tiene que ser una constructora de redes, tiene que ser un motor, o mejor dicho, una máquina generadora de oportunidades de negocio, desde dos ámbitos. Desde dos ámbitos. Una, que en sí misma piense cosas que pueden hacerse, porque a veces las pymes, incluso las grandes empresas, no ven las oportunidades de negocio, entonces tienen que tener esa capacidad. Y por otro lado, debe transferir esa capacidad para que las propias pymes o las empresas adquieran esa capacidad, no que quede en la agencia, sino que se transfiera la capacidad de buscar o de generar, o como digo yo, que me gusta esa expresión, que sean motores de modelos de negocio. Ya no bien. motores de oportunidades, sino motores de modelos de negocio. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre motor de oportunidades y motor de modelos de negocio? El motor de oportunidades es un brainstorming continuo. Un motor de modelos de negocio es que ya tienes incorporado que hay rentabilidad, generación de empleo, generación de desarrollo y algo muy importante, explotación de la virtualidad, aunque tus negocios sean físicos, aunque sean físicos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las agencias de innovación lo que han mostrado es ese potencial. Hay casos de éxito y casos de fracaso. Sí, Los los casos de, conocemos, los claro, conocemos. Pero aquí viene una pregunta. ¿Cuánto vale una idea y un dato para una agencia de ah, innovación? Y te ok. lo pregunto porque somos creyentes Ujú. y también disruptivos, porque hay gente que se va más con la aceleración del Ujú. negocio. Sí. Nosotros creemos que tiene que ir desde la ideación, es decir, desde la incubación de la idea. Y ese ha sido un trabajo importante que no descansamos en proponerlo desde Ujú. también de la teoría y las mejores prácticas, no con el ánimo de imponer, sino como también dar una visión, porque la idea per se nace de alguien que Ujú. tiene una oportunidad de ser escalada en el tiempo y llevar a otro nivel. Pero Ujú. por una mayor facilidad y de gestión empresarial, evidentemente hay personas o grupos de personas que se inclinan más por la aceleración. Pero Ujú. acá quisiera tres elementos. ¿Cuánto vale una idea? ¿Cuánto vale un dato? Y si la agencia de innovación puede ser un catalizador, una catapulta, para que esas ideas y en ese ecosistema se pueda direccionar a quien corresponde que la pueda llevar al éxito Ujú. empresarial. ¿Qué opina Cristian Stein, por favor? Mira, a ver, primero, a veces la expresión agencia de innovación está muy ligada al modelo económico de agencia, Sí, ¿ya? Sin embargo, correcto. la agencia de innovación es, como digo, es una centrífuga de Así ideas. es. Y no solamente ideas, de cosas muy concretas. O sea, una idea, si no se convierte en algo que genere rentabilidad, sea social y o económica, pues simplemente es un continuo post-it, que digo yo, estar poniendo post-it y vamos a ver. Eh, Mira, hay un término que es poco común, que es cuando uno empieza los procesos de ideaciones, que pueden ser de dónde venga, ¿ya? Es que estas agencias o el ente que le toque esta función, que tenga esa capacidad de decir, esta es una idea de valor innovacional. Muy bien. Muy Ese bien. filtro, digamos, la palabra es fea, es un filtro, hay que decirlo. ¿Se puede equivocar? Sí. ¿Puede acertar? Sí. Ha pasado en la historia de la humanidad y va a seguir pasando. Correcto. Tiene que tener esa capacidad. Oye, mira, hay ideas que van a pasar a mejora continua. Lo siento mucho, pero no es innovadora, pero es tremendo negocio. Y esa agencia debe decir, oye, el que no sea innovadora, no es que te la voy a rezar, al contrario, te voy a canalizar con los socios, aliados, inversores, o te voy a fortalecer capacidades para que esa idea que es de mejora continua
o de simplemente mejora tecnológica, la vamos a construir un tremendo negocio. Eso ya es innovador por sí solo, ¿ya? Lo otro, cuando tienes una idea de valor innovacional, es aquella idea que te va a crear un nuevo mercado, una nueva oportunidad diferenciadora. Eh, a lo mejor no vas a saber lo que viene, pero lo único que sabes, esto es muy rentable, ¿ya? Y de ahí debe tener esa capacidad de decir, la tengo que acelerar y ojo, la tengo que retrasar, porque a lo mejor no están las capacidades desplegadas en tu país o en el sector para recibir esa innovación, que eso también es importante. Ojo, hay innovaciones que se han caído porque las han acelerado mucho, Así es, ¿ya? Las así han es. acelerado. Y Hemos otras han visto esos caído, casos. y otras han sido exitosas. Entonces, la agencia de innovación debe tener esa capacidad. No es un ente burocrático, no es una función, yo diría, pública que tiene que decir entra A, sale B. Tiene Es que un tener ente técnico, es un ente técnico con una serie de saberes y de especializaciones internos. exacto, y con alta capacidad de autoaprendizaje, que eso muchas veces lo dejamos fuera. Le pedimos mucho a la agencia y se nos queda algo fuera. Ustedes tienen que autoaprender e irse Así mejorando, es, ¿ya? así es. El Que es modelo, si es público, privado, mixto, ujú. ya lo dirá las fortalezas de cada país y la experiencia en estos modelos. Pero hemos visto, por ejemplo, en los casos de Colombia, como en algunos municipios son los patrocinadores de estas, no agencias, llamémoslo oficina o secretaría de innovación, pero Sí, han sido los municipios o los gobiernos locales son los que ponen la infraestructura, el emprendedor llega, se aproxima, hace la gestión, dice, yo tengo este modelo de negocio, bueno, vamos a ver qué es lo que traes, a ver con quién te podemos conectar. Entonces es un filtro y hay una interrelación y es lo que le llamamos la innovación interseccional, ¿no? Donde puedes exacto, interseccionarse con cualquier sí, ruta y te puede llevar al éxito. Pero sí. acá viene, ¿cuánto vale una idea, Cristian? Ah, la pregunta, ¿cuánto vale ¿Cuánto una vale idea? una idea? ¿Cuánto vale la idea? Wow, buena pregunta. Ya, bueno, el dato vale por la oportunidad que genera, que eso uno nunca lo sabe. Y puede ser un dato nuevo como un dato viejo, ¿ya? Se puede cuantificar económicamente, ¿ya? ¿Cuánto vale la idea? Eh, la idea la puedes valorizar de una manera muy simple, desde un punto de vista sistémico. La cantidad, o sea, primero, la mides en función de si te generó un nuevo mercado, el valor de ese mercado, ¿ya? Lo otro, efecto dominó, cómo modificó otros mercados, otros sectores económicos, ¿ya? En un sentido positivo. Aquí no sumas los mercados que eliminas, sino los que refuerzas, ¿ya? Porque eso también tiene un factor diferenciador. Y lo otro, ¿cuántos, tú usaste la palabra territorio, ¿ya? ¿Cuántos territorios de oportunidades se generan? ¿Ya? Porque tú hablaste del territorio de innovación, hablemos del territorio de oportunidades también, que viene del concepto de Smart Territory, Smart Muy Region, bien, muy y los bien. Innovational Region también, Muy, región y muy territorio. bien. ¿Cuánto vale la idea? La idea vale la posibilidad de que una nación suba, por ejemplo, su PIB. Muy Así de bien. simple. ¿Ya? O sea, si tú levantas el PIB, haces mucho, ¿eh? Haces Que, mucho. que esos fueron los Lo mides ahí. amortiguadores económicos de la crisis del 2008 en Estados Unidos, donde se dio una oportunidad de invertir en empresas de base tecnológica y ahí sobre ello vieron un retorno en cuanto en Claro. empleo, en bienestar, en sociedad Y y ahí hay una demás. cosa súper interesante. Mira, yo te dije el PIB, ¿ya? Pero eso es medirlo contra el EBITDA de una empresa. Pero también lo Ujú. puedes medir de otra manera muy interesante, la capacidad de atraer inversores interesantes. Inversores, mira, puede ser cualquier tipo de inversor, porque en realidad uno está muy expuesto, ¿ya? Traer inversores de calidad, inversores que no solamente te van a poner dinero, sino que te van a traer más ideas, con lo cual tú generas variedad, ¿ya? Y al traer variedad se produce crecimiento. Eso está muy ligado a la idea del territorio de innovación que hablas tú, ¿ya? Porque el Así es. territorio de innovación no es que nos vamos a poner innovadores en un tema, es que además vamos a traer personas que nos enriquezcan lo que estamos pensando, personas que nos lleven más allá de lo que estamos planteando, porque eso te enriquece automáticamente. Tú mencionaste España. Hay casos en los cuales lo que han aportado estas agencias, estas oficinas, incluso hay oficinas de universidades que operan como centros de innovación. Sí, eh, cuando se habla del Politécnico de Valencia la también. Politécnica de Valencia, tú mencionaste Colombia, etcétera, ¿ya? Brasil también ha generado cosas así, porque en realidad, si tú analizas los casos, no es que digan esto es público, académico, no, la verdad es que la característica común de todos estos entes es que en realidad permiten articular ideas para generar cosas nuevas. Por ejemplo, tú mencionaste recién, eh, si encuentro que en mi territorio, que puede ser físico o digital, que eso también es Cor- importante, ¿ya? correcto.
correcto. Puedo crear una cadena de valor nueva, lo cual no significa que todos van a hacer lo mismo, sino que va a ser multisectorial, ¿ya? Sí, Pues, sí. oye, ahí aporté algo muy interesante. Yo no sé cuánta gente está haciendo eso en este minuto a nivel mundial, ¿ya? Como esto uno dice, encadeno a todos los parecidos, los que hacen productos similares. ¿Y qué pasa si encadenas a los que hacen cosas distintas y los pones todos en una cadena de valor tradicional? Pues ahí ya estás aportando. Y Bueno, ahí eso es lo que comúnmente se está haciendo en el caso de éxito acá en Centroamérica con esta empresa Hugo, que fue una réplica del caso de Amazon. En, ajá, en Costa Rica se quiere hacer marketplace, como lo que tiene Facebook, que Facebook es un negocio basado en las plataformas ujú, también, pero eso en algún momento va a quedar obsoleto, Cristian. Ya va a estar tan sí, saturado que la gente va a necesitar otra cosa más. sí, Por sí. ejemplo, y no hemos ni siquiera entrado, hablaste de un tema que quería que me diera oportunidad, pero lo vamos a dejar para el 2000, para el 2021. Bueno, si tienes oportunidad de estar Por acompañarnos supuesto, también, encantado. del este ecosistema digital Ujú, territorial, ¿verdad? De un sí, ecosistema digital territorial, no sí, claro. físico. No Esa sería físico. una, esa sería una punta de lanza para poder dar ese salto cuantitativo que se necesita. Mira, hay pymes que, mira, pymes, estoy hablando de pymes que hacen cosas productivas. Mira, cuando digo básico, me refiero que no tiene gran complejidad tecnológica, pero puede ser que la forma en que lo están gestionando sea muy innovadora. Y hay Así muchas es. pymes que esos modelos, que ya no son datos, son modelos, y que, ojo, y que están en algoritmos ya hoy en día, qué sé yo, Ujú. una pyme pequeña que se asoció con una universidad o con un emprendedor que le ayudó a automatizar su modelo de producción, su modelo de gestión y o de gestión, lo pone a disposición como si, así como vendes datos, vendes algoritmos, ¿ya? Lo digo porque tú mencionaste lo importante, la economía de los algoritmos. ¿Ya? Un algoritmo hoy en día, el valor de un algoritmo es, o sea, para mí en este minuto un algoritmo es más valioso que una base de datos. Totalmente. Porque el Puede algoritmo sabe la lógica, cambia la vida de las personas cambia todo. y Y tiene una apertura lógica. los modelos de negocio a un mar Claro, infinito. claro. Entonces, mira, una pyme que en este minuto está fabricando, qué sé yo, o es una pyme, por ejemplo, que está recogiendo atunes en algún río o en alguna costa latinoamericana, y su forma de gestión la hace ser eficiente, ese algoritmo, esa lógica de negocio, la pone en un algoritmo y la pone a disposición. Y de ese minuto su negocio pasó a ser digital. Y nunca salió en Claro, su territorio y nunca va a salir. Pero de la noche a la mañana, su modelo de negocio, que era sacar y traer atunes, de repente tiene un modelo de negocio que es vendo algoritmos. O te vendo la solución a tu dinámica de algoritmo. Que ojo, un algoritmo es transsectorial, no así es de un es, solo sector. Y así eso, por es. ejemplo, eso es un aprendizaje que yo he visto que no se está haciendo. Estamos diciendo, quiero usar el algoritmo de una empresa en mi mismo sector. ¿Qué pasa si usas un algoritmo de un sector distinto, pero que te sirve? ¿Ya? Siempre hay una analogía. Eh, por ejemplo, todo lo que son la resolución del ADN vino de gente que aplicó las ecuaciones matemáticas con las cuales se hacen los nudos marineros. Ujú, El ujú, secreto no estuvo en resolver la ecuación para hacer un nudo marinero, es ujú. encontrar la conexión lógica entre uno y otro. O sea, la forma en que tú resuelves matemáticamente un nudo marinero que tiene unas características físicas, tensionales, etcétera, resulta que sirve para resolver el ADN. Y esas son capacidades que estas agencias que tú mencionaste tienen que trabajar, tienen que trabajar. Claro, Podemos porque entrar en amplía el espectro de oportunidades y gigante, incide, es y gigante. entonces ya tenés un modelo que puedes replicar y te genera a gente que no tiene ideas, los puedes meter en Exacto, ese embudo y exacto, perfectamente reactivas la economía. Eso está, me parece correcto. fantástico, esa idea me Claro, parece y fantástico. eso las agencias, o sea, yo digo, las agencias o quien sea, consultores, académicos, empresarios, deben estar pensando estas cosas el próximo año. Porque el confinamiento nos puso algo muy claro, nos puso los pies a tierra, nos puso Ujú, los pies a tierra. No puedes desplazarte, o si te desplazas van a aumentar ciertos costos, ¿ya? correcto. Pero hay otros canales que tú los puedes usar, ¿ya? Y ahí viene lo que te decía, los corredores digitales, los territorios digitales, las agencias digitales de innovación, Ujú, ujú. etcétera. Hay una serie de conceptos, ¿ya? Y eso te genera un fenómeno muy curioso. ¿Cuál es el valor de tu idea innovacional cuando la pones eh, en un hábitat, en un ecosistema digital?
Pero ahora me la estás devolviendo. ¿Cuánto vale O cuánto sea, vale la idea? Y no no te la cuánto estaba vale devolviendo, me la cuánto, planteo nuevamente. claro, claro, ¿cuánto vale esa O idea? sea, ¿cuánto ¿Vale? vale? O sea, y tú no sabes si a lo mejor le sirve a una empresa latinoamericana como una empresa asiática. Y a lo mejor Así es. encuentras otra cosa ya. ¿Ya? Mira, una de las cosas que hacen las agencias de innovación, yo lo vi mucho en Europa. Por Ujú. ejemplo, yo siempre preguntaba, ¿y ustedes qué le enseñan a las pymes, al pequeño empresario? O sea, mira, le enseñamos dos cosas básicas. Lo voy a llevar para que se entienda claramente. Les Sí, enseñamos inglés, ¿ya? sí. Ujú. ¿Ya? Y lo otro, les enseñamos a usar Google para que sepan buscar información. Porque la agencia a veces no sabe lo que tiene que buscar la pyme. Pero si yo le paso la herramienta, es eso. No se complican con cursos de emprendimiento, o sea, de que los hay. Pero te voy a enseñar a usar la herramienta digital para que tú busques las oportunidades. Porque la agencia a lo mejor no las va a encontrar porque tiene sus fines, pero te voy a enseñar a usar herramientas. Y eso es tremendamente importante, ¿eh? Te digo, eso está ocurriendo en muchos sitios. Tú le preguntas, ¿cómo encontraste un socio para vender esto en otro lado del planeta? Buscando en Google. ¿Cómo aprendiste eso? Me fui a una oficina, me fui a una agencia municipal, me fui a una universidad que me ayudó, a un consultor, etcétera. Esos temas son claves, ¿eh? Son claves. Lo que pasa es que me retraigo a lo primero que hablamos. Hemos construido negaciones desde el Sí, punto de vista de la academia. sí. Construimos el Valle de la Muerte, pero seguir hablando del Valle de la Muerte es seguir diciendo cosas negativas. Oye, el Valle de Por, la Muerte ya no es necesario, hemos aprendido a superarlo. por eso Supéralo. hablamos de experimentación. ¿Cuánto vale la experimentación o la lección aprendida? Ve, Exacto. Hemos aprendido mucho al respecto. el tiempo ya se nos fue, Hoy sí. nos quedan escasos un minuto, minuto y medio. Cristian, primero, bueno, un invitado de lujo. Mira que el tiempo se nos hizo, eh, no sé, pasó volando. Así Steven, parece, sí. Stephen Hawking, Yo eso muy fue grato. bien. Hoy fue muy grato, fue una conversación muy buena. No quisiera terminar el programa. ¿Qué ve Christian Stay para el 2021 en el término de, no hablemos de grande, pequeña o mediana, hablemos de innovación específicamente? ¿Qué ve Christian Stay que en el 2021 las empresas debieran estar enfocándose en materia de innovación? Ujú. ¿Hacia dónde deberían de estar poniendo? Porque cuando hablamos de innovación es un espectro muy grande, ¿verdad? Pero también podemos hablar de cualquier tipo, lo puedes ponerlo desde la generalidad. Lo que sí quiero es ese efecto de estar presente, como lo dice la teoría U, ¿verdad? De estar presente, de estar en Ujú. este contexto, de luego poder avanzar y poder proponer y finalmente tocar esos violines del éxito, como Ujú. bien lo plantea la teoría. Por favor. A ver, desde el punto de vista de la innovación, qué gran pregunta y que muchas respuestas pueden darse. Mira, siendo muy sucinto y me puedo quedar corto o puedo dejar alguna idea fuera. eh, Usar la innovación ya no como una finalidad, sino como una herramienta del día a día, ¿ya? En donde no va a ser espacio de unos pocos, sino de todos y todas las personas posibles que te puedan ayudar, tus colaboradores, trabajadores, directivos y también tu propio ecosistema y entorno. Son los que te van a dar información y respuestas. Y la innovación te tiene que rápidamente canalizar una acción que se concrete en un retorno, eh, si bien no de crecimiento financiero, porque a lo mejor no vamos a poder escalar los primeros 6 meses, por lo menos que te permita eh, generar una rentabilidad, ya sea en lo mismo que hacías este 2020, pero te pensando en que cuando pase julio, porque esa es la meta, cuando pase julio vas a Sí. empezar a escalar. O sea, la innovación debe ser la herramienta que te permita prepararte para cuando llegue julio y que sea el momento de escalar. ¿Por qué julio? Primero, porque ya todos dicen que son los primeros 6 meses más difíciles de los que hemos Así es, pasado. Y así es. segundo, es el retorno europeo, o hemisferio norte, mejor dicho, en que se reactiva la economía, y en Latinoamérica es también mitad de año donde se va a fortalecer la economía. Hay que estar preparados para julio. Si la innovación no la usas para estar listo para julio, es que te has perdido algo. Perfecto, perfecto. Cristian, doctor Cristian Gracias, ya. Stay Niculcar, gracias por este programa, gracias por este gran conversatorio, un cierre de año Gracias de por la lujo. invitación.
A usted, amigo y amiga que nos escucha, unas palabras finales. Gracias por habernos acompañado, por estar presentes en este viaje de la innovación. Yo quisiera cerrar con este reto para el 2021. Desafíe su propio status quo, pero también donde usted mismo se encuentra. Y ahí verá oportunidades para crecer y para fortalecer sus propios ecosistemas en materia de innovación. Nos vemos en enero de 2021. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias. Y Muchas hasta enero. felicidades, Jack, y a todos quienes nos han escuchado. Gracias.